El viento soplaba como si arrastrara los gritos de los muertos. En la vasta llanura reseca de Dotán, 11 hermanos caminaban bajo el sol abrasador, con los pies cubiertos de polvo y el alma endurecida por la envidia. La figura de José se acercaba a lo lejos, cargando un pan y una jarra de agua, enviado por su padre Jacob con la esperanza de unirlos. Pero el corazón de los hermanos hervía con un odio silencioso. Desde hacía meses, José tenía sueños que estremecían la casa. Hablaba dormido en lenguas desconocidas, despertaba gritando nombres que nadie reconocía. Decía ver estrellas postradas ante él, espigas de trigo con ojos, ríos que corrían hacia arriba mientras rostros sin cuerpo lo seguían desde el cielo. Jacob guardaba los sueños en su memoria, temeroso. Pero los hermanos los tomaban como insulto, como arrogancia disfrazada de inocencia. Rubén, el mayor, se inquietaba en secreto. Había visto una vez a José durmiendo en el establo, con un halo oscuro envolviéndolo. Le susurraban cosas, lo juraría. Pero el día que lo vieron llegar al campamento, algo se quebró. Ahí viene el soñador, dijo Simeón, escupiendo al suelo. Matémoslo. Digamos que lo devoró una bestia. No, dijo Rubén, titubeante. No lo matemos. Hay un pozo no muy lejos. Profundo y seco. ¿Y? Que se pudra allí. El desierto hará lo suyo. José llegó sonriendo, ajeno a todo. Pero antes de que pudiera hablar, los hermanos lo derribaron. Le arrancaron la túnica de colores, regalo de su padre, como si desollaran una piel maldita. Lo golpearon. Le ataron las manos. No dijo nada. Solo los miraba con una mezcla de desconcierto y algo más, algo que los hizo temblar por dentro. Una especie de compasión. Lo arrastraron por las rocas hasta el pozo. Rubén se detuvo al borde. El agujero era tan oscuro que parecía no tener fin. Un soplo helado subía desde las profundidades. Este pozo no estaba aquí hace unos días, murmuró Leví. No importa, gruñó Judá. Que sus sueños lo salven ahora. Y lo lanzaron. José cayó, y no se oyó el impacto. No un golpe, no un grito. Solo el silencio. Y luego, desde abajo, un eco, o una risa. Rubén se apartó, pálido. ¿Lo oyeron? ¿Qué cosa? La voz, no oí nada, dijo Simeón, pero sus ojos decían otra cosa. Los hermanos se alejaron a preparar una historia para su padre. Mataron un cabrito y mancharon con su sangre la túnica desgarrada. Dijeron que lo devoró una fiera. Jacob lloró 7 días. 7 noches sin comer. 7 noches en las que la luna pareció más oscura de lo normal. Pero en el pozo, José no dormía. Estaba de pie, flotando en la penumbra. Las paredes se estrechaban y se abrían como si respiraran. Una voz hablaba en su oído, dulce y afilada a la vez. José, tú que fuiste traicionado, tú que fuiste arrojado por sangre, yo estuve aquí antes que tú, yo también fui negado. José no respondió. Sentía miedo, pero también una extraña calma. No sabía cuánto tiempo pasaba. No sabía si era día o noche. La única certeza era que algo lo observaba. No con ojos, sino con intención. Algo antiguo. Algo enterrado mucho antes que el primer faraón. Y entonces vio la visión. Un trono de piedra negra.
Un desierto de huesos. Una balanza con carne humana en uno de sus platillos. Su rostro, coronado, pero deformado por la sombra. Y una figura alada, sin cabeza, susurrándole desde atrás. Cuando los mercaderes madianitas lo sacaron del pozo días después, José no protestó. Iba con ellos como un cordero silencioso. Pero en sus ojos, algo había despertado. Algo que ni él mismo comprendía todavía. La caravana se desplazaba por el desierto como una herida abierta. El sol ardía sin piedad, pero José no sudaba. Los otros esclavos dormían entre sacudidas, deliraban por la fiebre. Él, en cambio, solo miraba el horizonte con ojos ausentes. Las arenas parecían hablarle, y por las noches, cuando los demás se acurrucaban temblando por el frío, José abría los ojos y escuchaba. «Aún no eres lo que serás», susurraban las dunas. Cuando llegaron a Egipto, las torres y obeliscos parecían estatuas de un dios ciego. Todo estaba cubierto de una belleza mortecina, como si el esplendor estuviera podrido por dentro. Los comerciantes lo vendieron rápido, como si desearan deshacerse de él. Fue comprado por Potifar, comandante del faraón. Un hombre rígido, de ojos hundidos y voz de eco. Su casa era un laberinto. Pilares labrados con figuras que parecían moverse bajo cierta luz. Jardines donde las flores crecían sin sol. Salones sin ventanas, pero con sombras que se alargaban incluso al mediodía. «Tú», le dijo Potifar, «ven conmigo». José obedeció. Con los días, demostró tener una mente clara y manos eficaces. Administró la casa con una eficiencia casi inhumana. Pronto, Potifar le confió todo. Pero el verdadero poder no estaba en las cosas visibles. Había habitaciones prohibidas, puertas selladas con inscripciones antiguas, olores dulces que venían de ninguna parte. Servidores que no hablaban. Y una música leve, siempre presente, como si alguien tocara una lira en un cuarto vacío. Fue entonces cuando José comenzó a tener nuevas visiones. No sueños. Visiones. Caminaba dormido por los pasillos, y al despertar estaba frente a puertas que no recordaba haber cruzado. Tocaba los muros y sentía calor, como si respiraran. Una noche, al abrir una puerta al final de un pasillo que no debería existir, encontró una estancia circular. En el centro, una estatua sin rostro cubierta por vendas. Cuando se acercó, escuchó su propio nombre. No desde la estatua, desde dentro de él. Al día siguiente, Potifar lo miró con intensidad. ¿Entraste donde no debías? José no respondió. Eres como ella, dijo el amo. Ella era Zafira, la esposa de Potifar. Una mujer de una belleza imposible, más parecida a un ídolo tallado que a una persona. Nunca comía. Apenas hablaba. Pero sus ojos eran como pozos oscuros. Desde que José había llegado, Zafira lo observaba. Desde balcones. Desde las esquinas. Desde los sueños. Una noche, se le apareció en su habitación. Eres distinto, dijo. Su voz era múltiple. No entiendo, respondió José, sin miedo. Tienes la marca. El pozo te tocó. Ella se acercó. Lo tocó en el pecho. Su piel estaba helada. Ven conmigo. Comparte mi hambre. José retrocedió.
Pero ella no parecía enojada. Se desvaneció, dejando un rastro de perfume que olía a incienso y a carne. Al día siguiente, Zafira lo acusó de haber intentado forzarla. Potifar, pese a su lealtad, obedeció el ritual. José fue arrestado, llevado a las mazmorras del templo. Pero no era una cárcel. Era un lugar de culto antiguo, olvidado por todos menos por unos pocos iniciados. Las paredes eran de piedra negra, húmedas. Las celdas parecían fosas. No había guardias. Solo estatuas que vigilaban. Allí, José no dormía. Veía a los demás prisioneros consumirse sin ser tocados. Uno murió de miedo tras soñar con serpientes que le hablaban. Otro comenzó a escribir en la sangre de sus venas hasta que no quedó tinta en él. José los observaba y escuchaba. Las voces lo llamaban Yusef el abandonado. Decían que el pozo lo había transformado en un canal, en un recipiente para algo más antiguo que los dioses del Nilo. Le ofrecían conocimiento, poder, venganza. Y él comenzó a aceptar. Cuando el copero y el panadero del faraón fueron arrojados a su celda, lo miraron con recelo. Pero pronto uno de ellos soñó con 3 ramas que florecían, y el otro con cestas que eran devoradas por aves de rostro humano. José interpretó ambos sueños con precisión brutal. Uno viviría. El otro moriría. Y así fue. Antes de salir, el copero le preguntó, ¿quién eres? José solo respondió, el que recuerda lo que los dioses quisieron olvidar. Los años pasaban, pero en las profundidades, el tiempo no tenía nombre. José, que alguna vez fue pastor, soñador, esclavo y prisionero, se había convertido en un vacío. Los muros de la prisión ya no lo retenían, él los habitaba como un eco. Cada noche sentía como su alma se abría, capa por capa, hasta escuchar lo que estaba debajo de toda forma. Entonces, una noche sin luna, llegó el llamado del faraón. Dicen que los poderosos no temen a los sueños. Pero aquella semana, el faraón no dormía, visiones lo devoraban. En su cámara privada, veía vacas que se deshacían como carne putrefacta, espigas que lloraban sangre, serpientes con ojos humanos que le ofrecían su corona, y detrás de todo eso, un trono vacío rodeado de fuego. Ninguno de los sacerdotes pudo interpretar tales horrores. Entonces, el copero recordó al hombre de los ojos oscuros en la prisión. José fue llevado ante el faraón con el cuerpo cubierto de vendas, no por heridas, sino para contener algo que crecía en él. Al entrar, el aire se volvió espeso, como si los pilares del palacio temieran su presencia. He oído que puedes leer lo oculto, dijo el faraón. No soy yo quien lee, respondió José. Yo escucho. El faraón le contó sus sueños. José escuchó en silencio. Pero no miraba al faraón. Miraba más allá. Cuando habló, fue como si una segunda voz lo acompañara, 7 años de abundancia, seguidos de 7 de hambre, pero no es solo hambre de pan. Es un olvido que desciende como niebla. Es el hueco que queda cuando el alma es comida desde adentro. Un escalofrío recorrió la sala. ¿Y qué debemos hacer? Prepararse. Acumular. Sellar. Contener. Pero no basta con grano. Deben ocultar los nombres antiguos. Cubrir los espejos. Sellar las tumbas mal cerradas.
El faraón, fascinado y aterrado, lo puso al mando de Egipto. Los 7 años de abundancia llegaron, como prometido. Las cosechas fueron fértiles. Los graneros rebosaban. La gente reía, pero algo se sentía mal. Las noches eran más largas. Los sueños más raros. Algunos agricultores veían sombras entre las espigas. Los niños nacían con ojos demasiado sabios. Y en el centro de todo, José, silencioso, erguido, sin sombra. Organizó la distribución del grano con precisión inhumana. Mandó construir almacenes subterráneos no solo para el pan, sino para los objetos prohibidos, tablillas con nombres perdidos, estatuillas que hablaban en la oscuridad, papiros que ardían al leerlos. Todo fue ocultado. ¿Por qué tanta cautela, señor?, le preguntó uno de sus escribas. Porque el hambre no es lo peor. Lo peor es lo que llega con ella. Entonces llegaron los 7 años de hambre. No empezó con la sequía. Empezó con el olvido. La gente dejaba de recordar los nombres de sus hijos. Las madres no reconocían a sus esposos. Las casas cambiaban de forma durante la noche. El hambre se extendía como una peste, sí, pero también como una grieta en la memoria colectiva. Y el pueblo vino a José. Venían de todas partes, de Nubia, de Canaán, de tierras más allá del desierto. Todos pedían pan. José los observaba desde lo alto, con mirada que ya no era de este mundo. Él les daba alimento, sí, pero también otra cosa. Al tocar el grano, la gente tenía sueños. Veía al pozo. Veía al trono vacío. Veía a José, con alas negras. Fue entonces cuando sus hermanos llegaron. Hambrientos. Cansados. Sin saber que el amo de Egipto era aquel al que arrojaron al pozo. José los reconoció al instante. Pero no les reveló su identidad. Jugó con ellos. Les tendió trampas. Les habló en lenguas que hacían sangrar los oídos. Los enfrentó con su culpa, sin decir palabra. Hasta que vino Benjamín, el menor. Y algo en José se quebró. Lloró. Pero su llanto no fue humano. Los cielos se oscurecieron. El Nilo se agitó. Las estatuas temblaron. Reveló quién era. Los hermanos cayeron al suelo, suplicando perdón. Pero José no los castigó. Yo no soy lo que era. Lo que ustedes mataron, era carne. Lo que regresó, es designio. Y los abrazó. Pero en el abrazo, uno de los hermanos, Leví, sintió una visión, un pozo sin fin, y un trono, y una figura que ya no era José, sino algo más vasto, algo que recordaba el principio del mundo. El desierto siempre guarda lo que la civilización prefiere olvidar. Cuando Jacob y toda su familia descendieron a Egipto, lo hicieron con temor y hambre, pero también con esperanza. José los recibió con lágrimas que nadie se atrevió a llamar humanas. Su piel era tersa como la piedra pulida, y su voz, más pausada que el viento. Pero lo que más los perturbaba era su mirada, fija, constante, como si viera a través del tiempo. Les dio tierra en Gosén, la más fértil, pero rodeada por un muro invisible que algunos pastores juraban ver brillar bajo la luna. Allí, Jacob construyó altares. Quiso agradecer. Pero no sabía a quién. A medida que pasaban los años, las cosechas no solo volvieron,
explotaron. Los animales parían sin cesar. Los campos daban trigo incluso en tiempos de sequía. Pero algo estaba mal. Las cabras nacían sin ojos. Los árboles no perdían sus hojas ni en la vejez. El ciclo natural había sido roto. Y cada vez que alguien rezaba, sentía una presencia que respondía, pero no con consuelo, sino con hambre. Una noche, mientras Jacob dormía, soñó que caminaba por un desierto. Bajo sus pies, la arena era carne. Respiraba. Palpitaba. Y en el horizonte, se alzaba un trono hecho de huesos. Sobre él, José. Pero no era su hijo. Era más alto. Más flaco. Y su rostro, no tenía rostro. Tú me diste el hijo. Yo te devolví la simiente, dijo la figura. Jacob despertó gritando. La tierra tembló durante 3 días. Nadie se atrevía a preguntar. Mientras tanto, en Egipto, algo comenzaba a podrirse. Los egipcios adoraban a José. Pero también lo temían. El faraón envejecía más rápido que lo natural. Sus sacerdotes murmuraban de antiguos sellos rotos, de dioses que nunca fueron dioses, de nombres que no debían ser recordados. En los graneros, el grano se multiplicaba, pero si uno lo comía sin bendición, soñaba con gusanos que le devoraban la lengua. El pueblo empezó a llamarlo, el que habla con lo que vive bajo la arena. Y José no negaba nada. Una mañana, fue visto caminando por el desierto con un grupo de niños. Iban cantando en una lengua que secaba las flores. Cuando regresaron, faltaban 3. Nadie preguntó. La hambruna de otros reinos no cesaba. Caravanas de pueblos lejanos llegaban a Egipto, buscando salvación. José los recibía, los alimentaba, pero algunos desaparecían. Los más atentos notaban que bajo los campos fértiles de Egipto se habían abierto túneles, cavernas antiguas que no figuraban en ningún plano. Y en esas cuevas, algo se movía. Una tribu del Sinaí, los amurritas, lo llamó por otro nombre, Zazumares, el que come el tiempo. Decían que una vez, cada milenio, nacía uno así. No para destruir, sino para preservar, comiendo todo lo que debía morir. Jacob, viejo y tembloroso, llamó a José a su lecho. ¿Qué eres, hijo mío? José no respondió. Solo extendió la mano y la colocó sobre el pecho del anciano. Jacob tuvo una visión, vio la historia de su linaje arder como papiro mojado en aceite. Vio a sus hijos convertidos en bestias. Vio el futuro del mundo torcido por manos invisibles. Vio cómo José se paraba al borde del fin, no para detenerlo, sino para guiarlo. Y entonces Jacob murió. Pero su cuerpo no se pudrió. José exigió que lo enterraran en Canaán, según la tradición. Pero muchos sabían que no era por respeto, sino para alejar lo que había despertado en él. Temía que si el cuerpo de Jacob quedaba en Egipto, el desierto se lo tragaría, y algo más saldría en su lugar. En el camino al entierro, los carros pasaron por aldeas arrasadas, donde los niños habían desaparecido. El cielo era rojo durante el día. Las estrellas cantaban de noche. Un sacerdote intentó detener la comitiva, diciendo que José no era humano, que su sombra tenía forma de serpiente. Fue hallado muerto sin sangre en la boca. Después del entierro, José regresó a Egipto. Pero ya no hablaba. No comía. No dormía.
Solo escribía. En papiros negros. En un lenguaje sin vocales. Los años pasaron. La carne del desierto creció. Algunos la vieron en sueños, una masa sin forma, cubierta de ojos, que decía llamarse el olvido. Otros empezaron a venerarla. José no se los impidió. Sus hermanos envejecían. Morían uno a uno, aunque lentamente. Y José seguía igual. Inmóvil. Silencioso. Eterno. Hasta que un día, subió al último granero. Nadie sabe lo que hizo. Pero desde entonces, cada vez que alguien en Egipto pronuncia su nombre, los espejos tiemblan. Y la arena respira. Pasaron los siglos. El polvo cubrió imperios. Las piedras de Egipto olvidaron los nombres de sus reyes. Las esfinges callaron. Los templos se hundieron en el silencio de los dioses derrotados. Pero el nombre de José nunca desapareció del todo. Se hablaba de él en susurros. En idiomas extintos. En dialectos deformes por el miedo. Algunos lo llamaron el último soñador. Otros, el vigía del grano impuro. En los desiertos más lejanos, las tribus nómadas lo recuerdan como Al-Jazif, el que no cambia, aunque todo muera. Los arqueólogos modernos hallaron papiros sin fecha, cubiertos de símbolos que no responden a ninguna gramática. En uno, un rostro repetido miles de veces. Sin ojos. Sin boca. Pero siempre la misma forma, un óvalo sin sombra. Lo llamaban el que no será nombrado. Durante el siglo XIX, un explorador alemán llamado Franz Meissner excavó en una zona prohibida de lo que una vez fue Gosén. Allí encontró una losa negra, sin inscripciones. Intentó moverla con máquinas. No pudo. Dormía a su lado. Esa noche soñó que descendía por una escalera infinita, hecha de huesos, hacia un salón donde el trigo crecía sin tierra. En el centro, un hombre vestido de lino blanco lo esperaba. Tenía los labios cosidos. En su pecho, un agujero que latía como un corazón. Cuando despertó, Franz estaba ciego. Y su lengua había desaparecido. Nadie supo cómo. A lo largo de los milenios, surgieron sectas. Algunas buscaban revivir a José. Otras querían encerrarlo. Todas terminaron desapareciendo sin dejar rastros. Salvo una, los guardianes del aliento seco, que aseguran que su espíritu aún habita bajo la arena, en un pozo sellado por 7 nombres, uno por cada año de hambre. Según sus profecías, cuando el 7º sello sea pronunciado, José despertará. Pero ya no será el hijo de Jacob. Será algo más. En una aldea olvidada del Sinaí, hay un anciano que dice ser descendiente de Benjamín. Su piel parece de papiro, sus ojos siempre cerrados. Pero cuando alguien se le acerca, murmura, él sigue soñando, pero ya no sueña con espigas. Sueña con nosotros. Con nuestros huesos. Con nuestras fechas de nacimiento y muerte, y con todo lo que está en medio. Algunos creen que el hambre del mundo actual, las guerras, los colapsos, el dolor cíclico, no es natural. Dicen que es la respiración de José, que aún aguarda bajo el polvo. Que cada vez que alguien nombra su historia como salvación, su risa sin boca se oye entre las montañas. Hoy en día, científicos analizan la estructura de ciertos códices hebreos antiguos. En algunos,
Los capítulos de Génesis entre el 37 y el 50 parecen tener una frecuencia de repeticiones que imitan pulsos. Como si alguien los hubiera escrito no como texto, sino como llamada. Un canto de retorno. Un académico de Cambridge afirma que, al leer esos versículos en hebreo original, con una pronunciación específica, algo responde. Nadie ha querido comprobarlo 2 veces. La última mención de José, en su forma conocida, aparece en una inscripción deteriorada en Luxor. Dice, fue sepultado en un féretro de piedra. No en la tierra, sino en la carne del mundo. Su espíritu está ligado al hambre. Su trono, al silencio. Y su reino, al que vendrá después de los hombres. Desde entonces, algunos viajeros dicen haber visto una figura caminando sola por el desierto. Siempre de blanco. Sin dejar huella. Donde pisa, las plantas se secan. Donde mira, los niños olvidan el nombre de sus madres. A veces, murmura algo en sueños. Nadie entiende lo que dice. Pero quienes lo oyen, nunca vuelven a comer.